La cultura tolteca es una de las culturas precolombinas de Mesoamérica del período posclásico. Se trata de la expresión de un pueblo náhuatl que dominó en el norte del altiplano mexicano entre los siglos X y XII. Algunos de sus principales centros fueron Huapalcalco en Tulancingo y la ciudad de Toyanxicocotitlán, localizada en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende, estado de Hidalgo, México. Esta ciudad es célebre por sus singulares estatuas de piedra llamadas atlantes. Arte tolteca. Su arte, plasmado en estatuas y relieves murales, está muy ligado a la arquitectura. Representaban a sus dioses y personajes en esculturas de piedra, murales, cerámicas, pinturas y en trabajos de artesanía. El municipio de Tula de Allende es uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo en México. Arquitectura. Es indudable que los toltecas aportaron cambios importantes en cuanto a las normas arquitectónicas que existían en Mesoamérica en el siglo IX. Uno de ellos es el empleo de esculturas antropomorfas que sostenían con la cabeza el techo de una habitación, logrando así un gran espacio interior, como se aprecia en el templo de Tlahuizcalpantecutli, el Señor del Alba. Se estima que Tula albergó alrededor de 30,000 habitantes, los cuales vivían en grandes complejos de una planta con techos planos básicamente de piedra y tierra y acabados en adobe. Excluyendo la zona ceremonial, el diseño de las zonas habitables de Tula refleja una planta cuadriculada que definía claramente los diferentes barrios. De los elementos arquitectónicos más significativos destaca la pirámide B, con sus mal llamados atlantes, figuras de 4,6 m de altura que alguna vez sostuvieron el techo de un templo. Según los estudios, estos atlantes estaban decorados con mosaicos enjollados y plumas. Restos de pintura indican que probablemente fueron pintados para representar al guerrero tolteca Chichimeca de Mixcoatl, padre de Quetzalcóatl, o al dios estrella de la mañana Tlahuizcalpantecutli. También construyeron columnas en forma de serpiente emplumada, con la cabeza al suelo y la cola hacia arriba, sosteniendo el dintel que formaba parte de la entrada a la gran habitación. Gastronomía. De acuerdo a investigaciones realizadas en Tepetitlán, área rural de Tula, Hidalgo, descubrieron que el amaranto era esencial en la alimentación de la cultura tolteca, ya que evitó que estas tribus pasaran hambrunas durante las épocas de sequías. Actualmente el amaranto produce alegrías, mezcla de este producto con la miel, el cacahuate y las pasas. El amaranto, Huautli o alegría, nombre con el que se le conoce en la actualidad, fue en época prehispánica un cultivo básico en diversas culturas del país, entre ellas la que se asentó en Tula, Hidalgo, como lo refieren evidencias arqueológicas y datos etnohistóricos sobre su cultivo. Por su parte, Nadia Vélez Saldaña, arqueóloga, explicó que esta semilla no solo fue importante para esta población de Hidalgo, sino también en toda Mesoamérica, debido a que era una planta fácil de cultivar, además de tener un alto grado de resistencia a las temporadas de sequías y heladas. El amaranto es más resistente, y crece en toda clase de terrenos abonados, por lo tanto, a falta del grano, el huautli era el que cubría las necesidades alimenticias de la población. Nadia Vélez Saldaña. Otra de las características del amaranto, es su posibilidad de almacenamiento en ollas de barro, por largos periodos de tiempo, sin descomponerse. Lo anterior, asociado a su alto valor nutritivo, lo llevó, en ocasiones, a ser considerado el cultivo más importante de Tula, incluso más que el maíz. De hecho, uno de los tributos que las provincias de Ajacuba y Jilotepec, entre las que quedaba comprendida Tula durante el posclásico tardío, entre el 1200 y el 1521, daban a la Triple Alianza además de maíz y frijol era precisamente amaranto, lo cual indica que esta planta era un cultivo importante durante ese periodo. El amaranto no solo se utilizaba como alimento, sino también como parte de las ofrendas y rituales. En este sentido, Vélez Saldaña mencionó que el uso del grano fue documentado por Bernardino de Sahagún y otros cronistas, quienes describen su utilización en algunas ceremonias donde se usaban figurillas hechas con amaranto aglutinado.
Las figurillas rituales de Huautli eran elaboradas con la técnica que hoy en día se utiliza para fabricar los dulces de amaranto, relató la investigadora. Tostaban el amaranto y después lo mezclaban con miel de maguey para obtener una masa maleable para formar las figuras antropomorfas de algunas deidades, que eran utilizadas en las ceremonias. Finalmente, Vélez Saldaña señaló que, según parece, pudo haber sido su importancia ritual la causa de su prohibición a partir de la conquista, decreciendo su cultivo hasta casi desaparecer de algunas regiones durante la época colonial. Economía. La economía se basaba en una agricultura de extensos campos de cultivo irrigados por complejos sistemas de canales, donde el maíz, el frijol y el amaranto eran el principal cultivo. Al igual que en otros estados mesoamericanos, el comercio jugaba un papel fundamental para la obtención de materias primas y bienes de lugares muy alejados. Los nómadas son aquellos que van de un lado a otro en busca de comida. Ubicación geográfica de los toltecas. Los toltecas fueron un pueblo nómada que también había incluido a los antepasados de los chichimecas. Los toltecas conquistaron la ciudad de Teotihuacán en el año 750 DC aproximadamente y luego asentaron en esta, su población y su cultura. Se establecieron en la meseta central, en la zona que ahora abarcan los estados mexicanos de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, donde una casta militar reemplazaría a los religiosos en la administración formándose un gobierno militarista. Su capital, Toyancicocotitlán, sería conquistada por los chichimecas en el año 1168 DC.